La mancha de café en el mapa topográfico de 1953 parecía la cabeza de un lobo, y esa debería haber sido mi primera señal de alerta. Soy Daniel Corwich, tengo 34 años y pasé 6 años como el mejor analista cartográfico civil que el Departamento de Defensa haya contratado jamás. Podía detectar un cambio de datum a 300 metros y corregir errores de proyección incluso dormido. Esa pericia murió la noche en que descubrí que algunas fronteras están dibujadas con sangre, no con tinta. Todo empezó porque a Brad Halloween no le daba la gana de revisar su propio trabajo. Brett era de esos empleados contratados por tradición familiar, su abuelo había sido un general condecorado, y se comportaba como si fuera el dueño del lugar en los archivos de Bland, Washington. El cuerpo de ingenieros del ejército nos había contratado para digitalizar los estudios topográficos de la época de la Guerra Fría en la zona norte de las cascadas, un trabajo rutinario. Salvo que Brad se iba temprano a sus sesiones de CrossFit y me dejaba los cuadrantes sin terminar en mi escritorio. Danny Boy me había dicho aquel martes de marzo, dejando caer un tubo con mapas enrollados junto a mi teclado. Solo tienes que conciliar estos marcadores de límites con los mapas GPS modernos. Es pan comido. Tengo un don para eso. Siempre tenía algo. Debería haberme opuesto. En cambio, asentí, saqué los mapas después de que se marchara y los extendí sobre la mesa de luz en el archivo del sótano. La mancha de café, de alguien de hacía décadas, estaba justo encima de una región marcada como Zona 7, restringida. Alguien había dibujado a mano un perímetro con tinta roja descolorida, con precisión y deliberación, atravesando lo que los satélites modernos mostraban como un bosque nacional prístino. Dentro del límite, nada. Ni marcadores de elevación. Ni indicaciones de senderos. Solo pergamino en blanco donde debería haber habido un valle de montaña. Iris Chen me encontró a medianoche, todavía encorvada sobre la comparación. Era nuestra técnica superior de SIG, de 42 años, chino-americana, con el pelo siempre recogido en la misma coleta impecable. La única persona en el edificio a la que realmente le importaba la precisión. «¿Sigues aquí?», dijo, sin que sonara exactamente a pregunta. «Mira esto», dije, señalando la zona en blanco. 15 millas cuadradas simplemente, omitidas. El estudio de 1953 pasa directamente del monte Larrabee a los picos fronterizos. Pero la imagen satelital muestra todo un sistema de valles en medio. Se inclinó sobre mi hombro, desprendiendo un ligero aroma a té de jazmín y polvo de papel. Omisión intencionada. Las instalaciones militares a veces. Eso creía. Pero revisa el índice del archivo. Abrí la base de datos en mi computadora portátil. No hay registro de instalación. Ni documentos de desmantelamiento. Ni transferencia al servicio de parques. Legalmente, el terreno no existe en ninguna base de datos federal. Alguien dibujó un borde alrededor y borró lo que había dentro. Su dedo recorrió el perímetro rojo. Esta tinta está mezclada con otra cosa. ¿Ves el tono marrón? Los cartógrafos antiguos a veces usaban sangre para marcar las zonas de cuarentena durante los brotes de peste. Eso es medieval. O a modo de advertencia. Se enderezó. Déjalo, Daniel. Si se omitió, probablemente hubo una razón. Pero yo ya estaba midiendo la discrepancia, ya estaba ejecutando modelos de elevación, ya estaba haciendo lo que hacen los buenos cartógrafos, intentar completar la información faltante. El valle se encontraba a unos 4.900 pies de altura, y los patrones de drenaje sugerían un sistema de arroyos que desembocaba en el río Noxac. Crestas escarpadas en 3 lados. Solo una ruta de acceso viable, un antiguo camino forestal que los mapas modernos marcaban como intransitable. Trabajé toda la noche. Al amanecer, había creado un nuevo mapa compuesto, conciliando el perímetro de 1953 con los datos satelitales actuales. Y rellenando el valle faltante con curvas de nivel y cuadrículas de coordenadas adecuadas.
Un trabajo excelente. Preciso. Completo. Lo subí a la base de datos compartida a las 6:47 de la mañana, lo etiqueté para la carpeta del proyecto de Brad y me fui a casa a dormir. El teléfono me despertó a las 2 de la tarde. Iris, con la voz tensa. ¿Presentaste la conciliación de la zona 7? Sí, terminé esta mañana. ¿Por qué? El silencio, tenue y prolongado. Vuelve a la oficina. Ahora mismo. El edificio del archivo se ubicaba en las afueras de Blan, una antigua estación de la Guardia Costera reconvertida que olía a humedad y café del gobierno. Al llegar, 3 camionetas SUV negras estaban estacionadas frente al edificio, tenían placas oficiales, sin distintivos departamentales. Dentro, 2 hombres vestidos de civil estaban empaquetando toda la colección de mapas del archivo restringido. Iris me interceptó en las escaleras del sótano. No dicen con quién están. Aparecieron 1 hora después de que subieras el archivo y empezaron a confiscar todo lo relacionado con los proyectos de investigación del norte. ¿Qué demonios? Es terreno público. Ya no. Alguien acaba de reclasificar todo el sector. Me puso una memoria USB en la palma de la mano. Copié tu conciliación antes de que borraran el servidor. Y encontré esto. Me llevó a la sala de fotocopias, cerró la puerta con llave y abrió su computadora portátil. En la pantalla se veía un documento escaneado, en papel marrón quebradizo, fechado en octubre de 1953. Un memorándum militar. Solo para ojos, Comando del Pacífico Noroeste RE, Protocolo de Contención, División Cartográfica. Tras el incidente del 19 al 23 de octubre, se completó el establecimiento de los límites. El topógrafo Daniels confirma que los marcadores perimetrales se colocaron a intervalos de 0,3 millas según las instrucciones. Se recomienda su omisión total en todos los mapas civiles y militares estándar. El valle ha sido designado como Zona 7. No se expedirán permisos de acceso bajo ninguna circunstancia. El personal local de guardabosques fue informado sobre la historia de encubrimiento, munición sin explotar de ejercicios de la Segunda Guerra Mundial. La entidad permanece bajo control al momento de esta presentación. El protocolo de violación se adjunta por separado, solo para uso exclusivo, autorización de alto nivel. El cartógrafo PFC Ranton falleció el 24 de octubre. Causa oficial, accidente de tráfico. Causa real, redacted, se recomienda la destrucción inmediata de todas las notas de levantamiento topográfico y los bocetos originales. El perímetro debe permanecer sin cartografiar para que siga siendo efectivo. Sin mapeo para seguir siendo efectivo, leí en voz alta. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero mira la anotación adjunta. Deslizó la pantalla hacia abajo hasta una nota manuscrita en el margen, con una tinta diferente, añadida posteriormente, el error de Renton casi nos mata a todos. Dibujó el límite oriental 300 metros demasiado al oeste, creyendo que estaba corrigiendo un error. Abrió una brecha. Entró en menos de 1 hora. Perdimos a 2 hombres intentando hacerlo retroceder. Las fronteras no son sugerencias. Son sellos. Nunca las corrijas. Nunca las concilies. Nunca intentes que sean exactas. La omisión es el mapa. Coronel Fraser, 22 de noviembre de 1953. Se me heló el estómago. Rellené el valle. Lo hice exacto. Desenmascaraste el confinamiento. Los ojos de Iris estaban oscuros, llenos de miedo. Sea lo que sea que hayan encerrado en 1953, tú lo volviste a poner en el mapa. Le diste coordenadas de nuevo. Se cortó la luz en el edificio. Las luces de emergencia parpadearon, de un amarillo enfermizo. Arriba, alguien gritó. Luego, un sonido que jamás había oído y que no quiero volver a oír jamás, un desgarro húmedo, como el de una tela rasgándose, pero más profundo, más húmedo.
acompañado de un olor a cobre y resina de pino. Iris me agarró del brazo. Por la puerta trasera. Ahora mismo. Corrimos. Mi Ford Escape 2019 estaba estacionado a 2 cuadras. Llegamos justo cuando los gritos resonaban desde el edificio del archivo, pero la conversación se interrumpió. Con las manos temblorosas, busqué las llaves y finalmente logré arrancar el motor. Salimos justo cuando una de las camionetas negras explotó en una lluvia de cristales y metal, y algo grande y oscuro se movía entre los restos. Conduzcan hacia el norte, dijo Iris. Necesitamos llegar al valle. Al lugar exacto. ¿Estás loco? Deberíamos irnos al sur, largarnos de aquí. Tú lo abriste. Ahora tienes que cerrarlo. Ya estaba buscando mapas en su teléfono. El antiguo camino forestal sigue ahí. 40 minutos y nos apresuramos. ¿Cómo lo cierro? Ni siquiera sé qué es. Yo tampoco. Pero ese memorándum decía que el error de Renton creó una laguna y algo se filtró. Tú no creaste una laguna, borraste toda la frontera. Hiciste que el valle volviera a ser real en el registro. Necesitamos encontrar los marcadores físicos, el límite real, y... Se detuvo. No lo sé. Reforzarlos de alguna manera. Restablecer la omisión. Eso no tiene ningún sentido, nada de esto tiene sentido. Pero esos hombres están muertos y esa cosa vino directamente del valle en el momento en que tu mapa se activó en la base de datos. Lo conectaste de nuevo con el mundo, Daniel. Le diste un lugar donde existir. Conduje. ¿Qué más podía hacer? El cielo se oscurecía, el crepúsculo primaveral convertía las cascadas en sombras dentadas. Tomamos la autopista 542 hacia el este, luego una serie de caminos forestales que aparecían en el teléfono de Iris pero no en el navegador del Ford. Los árboles se apretaban contra el camino, abetos de Douglas y cedros, cubiertos de musgo y de aspecto antiguo. La emisora Cape Ardeatham se desvaneció en estática después de 20 minutos, reemplazada por un sonido parecido a una respiración, rítmico y grave. Apagué la radio. Ahí, dijo Iris, señalando un hueco en la arboleda, apenas visible. Una puerta del servicio forestal, con una cadena oxidada colgando suelta. Me detuve. El camino forestal estaba peor de lo esperado, baches y árboles caídos, la suspensión del escape crujía. Avanzamos a paso de tortuga a 16 kilómetros por hora, las ramas rozaban la pintura. Los árboles aquí eran diferentes, más viejos, con la corteza marcada por profundas hendiduras paralelas. Marcas territoriales. Tras 2 millas, la carretera simplemente terminaba, engullida por un desprendimiento de rocas que parecía tener décadas de antigüedad. Caminamos desde aquí, dijo Iris. Apagué el motor. El silencio fue inmediato y absoluto. Ni un pájaro. Ni viento. Solo el tic-tac del metal al enfriarse y nuestra respiración. Empacamos lo que teníamos, una linterna, una bengala de emergencia del kit de emergencia, una navaja plegable que usaba para abrir cajas. Un arsenal lamentable. Abrí el mapa en mi teléfono, el que había creado, que mostraba nuestra posición en el extremo noroeste del valle. Los marcadores del perímetro deberían estar separados por 0,3 millas, dijo Iris. Si podemos encontrar uno, tal vez haya algún tipo de instrucciones, o simplemente estamos entrando de lleno en la boca de lo que sea que hayamos liberado, terminé. Me miró, y por primera vez vi cómo el miedo real quebraba su compostura. Siento haberte metido en esto. Podrías haber huido. No me arrastraste. Yo cometí el error. Empecé a caminar. Vamos a arreglarlo. El suelo del bosque estaba blando, cubierto de agujas de pino de décadas de antigüedad, y nuestros pasos se amortiguaban. Los árboles con cicatrices se hicieron más frecuentes a medida que descendíamos al valle, siguiendo el lecho seco de un arroyo.
Algunas de las marcas en la corteza eran recientes, con la savia aún goteando. 8 marcas paralelas, de 1 pulgada de ancho cada una, espaciadas como dedos. No son dedos. Son demasiado anchos. Son demasiado largos. Tras 20 minutos encontramos la primera señal, un poste de hormigón, a la altura de la cintura, medio enterrado entre helechos. En la parte superior estaban grabados símbolos que no reconocí, patrones geométricos que resultaban molestos a la vista, como ilusiones ópticas. Y pintado en rojo descolorido, límite. No cruzar. Estamos dentro, susurré. Este es el perímetro. Ya estamos dentro de la omisión. Iris pasó los dedos sobre los símbolos. Algún tipo de marcas protectoras. Varias tradiciones, esto parece iconografía tibetana mezclada con, no sé, algo más antiguo. Le pusieron de todo. Sacó el móvil y empezó a fotografiar. Debería haber otros. Con el mismo intervalo, formando un circuito completo. Encontramos el segundo marcador a 1/4 de milla al este estaba derribado y agrietado. Los símbolos estaban desgastados hasta quedar casi lisos. El tercero había desaparecido por completo, solo quedaba un agujero en el suelo donde lo habían arrancado. Ahí fue donde lo escuchamos. Un sonido como el crujido de un mapa, pero masivo, amplificado, como si el aire mismo se despegara. Venía de lo más profundo del valle, resonando en las paredes de la cresta. Luego, pasos. Pesados, deliberados, moviéndose con un ritmo. 4 pasos, pausa. 4 pasos, pausa. Un paso. ¿Sabe que estamos aquí?, susurró Iris. ¿Cómo pudo? Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego un nuevo sonido, peor, un olfateo. Inhalaciones profundas y vibrantes, como las de un animal tanteando el aire, pero desafinadas, demasiado inteligentes, inquisitivas. No te muevas, le dije en silencio. Nos quedamos inmóviles tras un enorme cedro, casi sin respirar. El olfateo continuaba, metódico, moviéndose en cuadrícula. Estaba cazando, pero no con la vista. Con el olfato, el oído y algo más, tuve la repentina e irracional convicción de que podía oler nuestras coordenadas, podía percibir nuestra posición exacta en el mapa que había creado. Como si nos hubiéramos quedado atrapados al entrar en su territorio. Pasaron los minutos. Las horas. El tiempo parecía estirarse, sin rumbo. Finalmente, el olfateo se apagó, desvaneciéndose hacia el este. Tenemos que irnos, susurré. Reagruparnos. Buscar ayuda. ¿De quién? Los hombres que vinieron al archivo están muertos. Y si nos vamos, esa cosa tiene vía libre para escapar. Tu mapa conectaba este valle con cada carretera, cada sendero, cada pueblo de la base de datos. Le diste toda la región. Tenía razón. La reconciliación que había llevado a cabo, había vinculado el sistema de coordenadas del valle a la cuadrícula estándar. Integrándolo en la red de rutas de acceso y cuencas hidrográficas, lo había reintegrado al mundo. El memorándum decía que el error de Renton creó una brecha y que la volvieron a meter dentro, continuó Iris. Eso significa que se puede contener. Solo necesitamos entender cómo funciona el límite. ¿Caminando a tientas en la oscuridad hasta que nos alcance? ¿Tienes una idea mejor? Yo no. Continuamos avanzando, siguiendo el perímetro, encontrando marcadores en diversos estados de deterioro. Algunos estaban intactos, con los símbolos aún vívidos. Otros estaban dañados, desconchados, con los símbolos corrompidos. El 11º marcador que encontramos había sido vandalizado deliberadamente, era reciente, el hormigón había sido destrozado con algo pesado y los símbolos borrados. Alguien más estuvo aquí, dije. Hace poco. Iris examinó los daños. O algo lo suficientemente inteligente como para entender qué hacen los marcadores. El suelo tembló.
Una vibración baja, rítmica, se hacía cada vez más fuerte. Se oyeron pasos de nuevo, ahora más cerca, a toda velocidad. El crujido de un mapa se convirtió en un rugido. ¡Corre! Me empujó Iris, y salimos disparadas hacia el norte, abriéndonos paso entre la maleza, con las ramas azotándonos la cara. Detrás de nosotras, los pasos marcaban nuestro ritmo, manteniéndose justo fuera de la vista, guiándonos. Me arriesgué a echar un vistazo hacia atrás y solo vi oscuridad y árboles que se movían, o cosas con forma de árboles, reacomodándose, cerrando nuestra huida. Irrumpimos en un claro y nos detuvimos en seco. En el centro se alzaba una estructura, un pequeño búnker de hormigón y metal oxidado, cubierto de musgo. La puerta permanecía abierta, y su interior negro prometía refugio o tumba. Los pasos se oían segundos después. Nos zambullimos dentro. El búnker olía a moho y papel viejo. Cerré la puerta de golpe, era de acero pesado, aún funcional, e Iris tiró un cerrojo corroído. Algo golpeó al otro lado de inmediato, un impacto tremendo que hizo resonar el metal como una campana. Luego otro. Prueba. Está intentando entrar, dije estúpidamente. La puerta se estremeció bajo golpes sistemáticos, altos, medios, bajos. Buscando puntos débiles. Entre impactos, silencio. Esperando. Escuchando. Encendí la linterna. El búnker era una sola habitación, de unos 4 por 6 metros. Viejos aparatos cubrían las paredes, una radio de los años 50, con las válvulas de vacío ya inservibles. Un escritorio con papeles esparcidos, quebradizos y amarillentos. Y mapas. Docenas de mapas, clavados en todas las superficies, superpuestos, mostrando el mismo valle desde distintos ángulos, en diferentes años, cubiertos de anotaciones manuscritas. Iris se acercó al escritorio. Esta era una estación de vigilancia. La estaban observando. Los documentos eran registros topográficos, fechados entre 1953 y 1967, que documentaban los marcadores perimetrales. Controles de mantenimiento. Informes de incidentes. Una anotación, fechada en marzo de 1961, me dejó helado, el marcador 7 se encontró dañado. Se observaron señales de uso de herramientas, arañazos compatibles con intentos de palanca o cuña. Se reforzó con hormigón adicional. La entidad está aprendiendo. Se recomienda aumentar la frecuencia de las patrullas. Otro, de agosto de 1964, el guardabosques Kowalski informó de un extraño suceso. Unos excursionistas afirman haber encontrado un sendero adicional en la cresta sur que no aparece en ningún mapa. Se investigó el lugar, pero no se encontró ningún sendero. Los excursionistas lo describieron como algo que aparecía y desaparecía según cómo lo miraran. Se les aconsejó abandonar la zona. Nota, es posible que la entidad esté intentando crear su propia cartografía, estableciendo nuevas rutas fuera de su contención. Hipótesis, existe en relación con los mapas. Cuando no está cartografiada, está limitada. Cuando está cartografiada, se vuelve real. Jesús, susurré. No es una criatura. Es una entidad cartográfica. Existe porque está en los mapas. Por eso omitieron el valle, al dejarlo en blanco, lo convirtieron en nada. En nada. Lo atraparon en una desaparición del mapa. Iris estaba leyendo por encima de mi hombro. Y lo reconfiguraste. Le diste definición, coordenadas, contexto. Lo convertiste en algo de nuevo, lo que lo convirtió en algo otra vez. La puerta se estremeció. Un nuevo sonido, un rasguño. Metal contra metal, preciso y deliberado. Estaba haciendo funcionar el cerrojo. Tiene que haber algo aquí, dijo Iris con urgencia, rebuscando entre los papeles. Algún tipo de protocolo, una forma de restablecer el confinamiento.
Lo encontré en el cajón inferior del escritorio, un cuaderno de cuero con el sello del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en la portada. Dentro, un nombre, Mayor John Fraser, 1953 a 1954. El mismo oficial que había anotado el memorándum. Su letra era apretada y urgente. 28 de octubre de 1953. Lo hemos contenido de nuevo, por poco. Perdimos a Renton y al cabo Hayes. El soldado Duchamp perdió la mano izquierda. Lo que surgió cuando Renton corrigió el límite oriental no es un animal. Es una imperfección, algo que existe en el espacio entre lo exacto y lo inexacto, lo real y lo representado. Los Noxac llamaban a este valle Nekbexu, el lugar que se mueve. Sus mapas eran orales, historias, y tenían cuidado de no describirlo con demasiada precisión, de no fijarlo nunca. Cometimos el error de estudiarlo, de medirlo y registrarlo. Le dimos una definición, y al definirlo, le dimos poder. Cuanto más precisos eran nuestros mapas, más sólido se volvía, hasta que pudo manifestarse físicamente, pudo pasar de la representación a la realidad. La única solución, la desmapeo. Una omisión deliberada. Hemos establecido un perímetro, no de muros, sino de vacío cartográfico. Dentro de este límite, no se registra nada. Ni senderos, ni elevaciones, ni nombres. En el espacio en blanco, no puede existir plenamente. Se vuelve probabilístico, inestable, atrapado en la superposición. Los símbolos en las marcas no son símbolos mágicos, son anotaciones cartográficas de todas las tradiciones que pudimos encontrar, contradictorias entre sí deliberadamente. Cualquier agrimensor que las vea recibe datos imposibles, coordenadas contradictorias. La mente humana rechaza la información, se niega a representarla con precisión. La confusión perpetúa el vacío. Dejamos esta estación como medida de seguridad. Si el límite falla, quien la encuentre debe saber, destruyan todos los mapas precisos de este valle. Introduzcan errores. Contradízcanse. La única forma de volver a atraparlo es hacer que este lugar sea incognoscible. Los rasguños en la puerta cesaron. Va a intentar algo diferente, susurró Iris. Seguí leyendo. La última entrada, fechada el 12 de noviembre de 1954, informe final. La estación está abandonada. El perímetro se ha mantenido durante 13 meses. Dejo aquí las notas originales del levantamiento topográfico, guardadas bajo llave en la caja fuerte, junto con un mapa preciso del valle, el único que existe. Si la contención falla estrepitosamente, este mapa debe ser destruido. Pero lo dejo porque debemos recordar qué es lo que mantenemos contenido. Debemos recordar que algunos lugares nunca deberían conocerse con exactitud. La caja fuerte. Me giré, buscando. Allí estaba, atornillada al suelo en la esquina, medio oculta tras el equipo de radio. Una pequeña caja fuerte de suelo, con la cerradura de combinación corroída. La única ventana del búnker se hizo añicos hacia adentro. No hubo impacto, ni proyectil, el cristal simplemente explotó, y a través de la grieta llegó un sonido como el viento en un cañón, pero que formaba palabras, con forma de sílaba. Maab. Puede hablar, dijo Iris con la voz quebrada. Maab. Muéstrame. A mí. No hablaba. Exigía. Sabía lo que habíamos encontrado. Agarré la navaja plegable, la metí debajo de la cerradura de la caja fuerte e hice palanca. El mecanismo estaba oxidado y quebradizo. Algo se dio con un crujido. La puerta se abrió de golpe. En el interior, un tubo metálico para documentos y un revólver antiguo con 3 balas. Iris agarró el arma. Yo tomé el tubo. Dentro había un mapa enrollado, impecable a pesar de las décadas, y un montón de notas de topografía. El cerrojo de la puerta comenzó a doblarse. Desenrollé el mapa sobre el escritorio. Era precioso,
una obra maestra de la cartografía, cada curva y cada arroyo representados con exquisito detalle. El valle se extendía por el papel con perfecta precisión, y mientras lo contemplaba, juraría que sentí como el búnker se movía, como la realidad se tensaba. Esto es lo que lo mantiene real, dije. Thrasher dijo que lo destruyéramos. Mío. La puerta se abrió de golpe hacia adentro. El cerrojo se soltó y algo se abrió paso, demasiado grande para el marco, doblando el espacio para caber. Capté una impresión geométrica sin sentido, ángulos que existían en más de 3 dimensiones, superficies que de alguna manera estaban dentro y fuera a la vez, y en algún lugar de la masa. Ojos que eran cuadrículas de coordenadas, extremidades que eran líneas de brújula. El cartógrafo. Iris disparó. El disparo resonó ensordecedoramente en el pequeño espacio. La bala atravesó el objeto sin causarle daño, abriendo un agujero en la pared que había detrás. Volvió a disparar, con el mismo resultado. «Quemen el mapa», gritó. Busqué a tientas la bengala, le quité la tapa y la encendí. Una llama roja cobró vida. La toqué con la esquina del mapa de Thrasher. La criatura lanzó un chillido, un sonido como de papel rasgándose, multiplicado por 1000. Se abalanzó, e Iris disparó la última bala, no contra la entidad, sino contra el calentador de propano del búnker. El tanque estalló con un silbido, y una llama azul brotó. El mapa prendió fuego, las llamas se extendieron rápidamente por el papel, consumiendo las curvas de nivel y las cuadrículas de coordenadas. A medida que cada detalle ardía, el objeto en el umbral parpadeaba, volviéndose translúcido. Tomé las notas de la encuesta y las eché a las llamas, página tras página de mediciones y rumbos se convertían en cenizas. «¿El que hiciste tú?», gritó Iris. «En tu teléfono». «Bien». Mi reconciliación, el archivo digital. Saqué el teléfono, abrí el mapa y empecé a borrar. Capas, sistemas de coordenadas, todo el archivo del proyecto. Con cada borrado, el cartógrafo se desvanecía más, su grito se convertía en viento, luego en silencio. Vacié la papelera digital. El mapa había desaparecido. La cosa se desvaneció en pleno ataque, como una burbuja de jabón que explota. El búnker quedó en silencio, salvo por el crepitar del papel quemándose y el silbido del propano que se escapaba. «¡Fuera!», exclamé con un jadeo. «Antes de que este lugar explote». Atravesamos la puerta rota y nos adentramos en la noche. El valle se sentía diferente ahora, vacío como nunca antes, como si algo fundamental hubiera desaparecido de la realidad. Las estrellas en lo alto parecían más brillantes, menos ocultas. Corrimos hasta llegar al escape, luego seguimos conduciendo hasta llegar a la autopista, y no paramos hasta que estuvimos de vuelta en Blan, con el amanecer asomando sobre la bahía. El edificio del archivo era la escena de un crimen, acordonado. La versión oficial, explosión por fuga de gas. 3 muertos, entre ellos Brad Holloway. No sentí nada al respecto, y tal vez eso me convirtió en un monstruo, pero yo estaba vivo y él no, y la supervivencia es así de simple. Iris y yo declaramos ante la policía, habíamos salido temprano del trabajo el día anterior, estábamos juntas cuando nos enteramos de la explosión y nos ofrecimos a ayudar en lo que pudiéramos. No tenían motivos para dudar de nosotras. El equipo de limpieza del gobierno ya había borrado toda evidencia del proyecto cartográfico, los archivos confiscados y a los hombres de traje. Una semana después recibí una llamada de un número oculto. Era la voz de un hombre, mayor, de coronel por el timbre. «Señor Corwich. Entiendo que ha estado realizando trabajos de archivo en las cascadas». Se me heló la sangre. «No estoy seguro de a qué te refieres». «Creo que sí. Y creo que ahora entiendes por qué ciertos registros se conservan de la manera en que se conservan. Incompletos. Inexactos. Contradictorios». «Sí, señor».
La zona a la que accediste por casualidad ha sido asegurada de nuevo. Hemos introducido nuevos errores en todas las bases de datos, desfases de coordenadas, errores de elevación, datos de senderos contradictorios. Ya no está en ninguna parte. Queremos que siga así. Comprendido. Bien. Es usted un cartógrafo talentoso, señor Corwich. Pero los mejores mapas no siempre son los más precisos. A veces, las omisiones son la información más importante. Recuérdelo. Colgó el teléfono. Seguí trabajando en cartografía, pero cambié de especialidad. Ahora asesoro en proyectos de cartografía de tierras indígenas, colaborando con naciones tribales para documentar territorios. Los ancianos me enseñaron lo que Fraser aprendió demasiado tarde, que algunos lugares solo pueden conocerse a través de relatos, de la tradición oral, de una ambigüedad deliberada. Que la precisión puede ser una trampa. Que el poder de nombrar y definir un lugar es el poder de transformarlo, de hacerlo vulnerable, de inmovilizarlo para que pueda ser explotado, o para que te explote a ti. A veces pienso en Renton, el cartógrafo de 1953 que creyó corregir un error y, en cambio, abrió una puerta. Me pregunto si sintió orgullo al corregir ese límite, satisfacción por haber detectado un error que sus superiores habían pasado por alto. Me pregunto si comprendió, en sus últimos momentos, lo que había liberado. Pienso en mi propio orgullo, en mi necesidad de tener razón, de llenar los vacíos. En lo cerca que estuve de lanzar algo que podría haberse extendido por todos los mapas de todas las bases de datos, volviéndose más real con cada renderizado. Hasta existir en todos los lugares que los humanos habían medido y registrado. La memoria USB que me dio Iris sigue en el cajón de mi escritorio. Nunca la he abierto, nunca he mirado la copia de mi reconciliación que guardó. A veces pienso que debería destruirla. Pero conservarla me recuerda el precio de la precisión, el peso del conocimiento, la responsabilidad que conlleva el poder de definir la realidad. El mes pasado estuve trabajando en un levantamiento topográfico de los límites de una reserva en Montana. La cartógrafa tribal, una anciana Blackfeet llamada Eleanor, me observó trabajar un rato y luego señaló una región en el mapa. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Se encogió de hombros. Hay lugares que no cartografiamos. Es malo darles forma. Mejor que se queden como están. Hizo un gesto con las manos, algo fluido e incierto. Sin cartografiar, sugerí. Ella sonrió. Estás aprendiendo. Dejé esa sección en blanco en mi encuesta, tal como me habían enseñado en la escuela. Tal como me lo dictaba cada instinto de mi profesión. Pero aprendí una lección más dura en un valle que no existe, acechado por algo que habitaba en el espacio entre el mapa y el territorio. Algunos límites están trazados para indicarte hacia dónde ir. Otros se dedican a mostrarte donde nunca debes mirar. Ahora conozco la diferencia. Iris y yo no hablamos de aquella noche. Dejó por completo el campo de la cartografía. La última vez que supe de ella, daba clases de matemáticas en un instituto de Oregón. Intercambiamos quizás 3 correos electrónicos después del incidente, cada uno más distante que el anterior, hasta que el silencio se hizo permanente. Algunas experiencias unen a las personas. Otras hacen imposible estar en la misma habitación sin recordar lo que ambos preferiríamos olvidar. Aún tengo pesadillas. No con el cartógrafo en sí, mi recuerdo de su apariencia se ha desvanecido en impresiones, ángulos que mi mente se niega a almacenar con precisión. Como si mi cerebro se protegiera mediante el olvido deliberado. No, sueño con mapas. Con encontrar errores. Con esa terrible necesidad de corregirlos, de enmendarlos, de llenar los vacíos. En los sueños siempre lo hago, siempre corrijo, y me despierto entre sábanas empapadas de sudor, aterrorizado de que en algún momento durante mi sueño haya descifrado otro límite. Haya liberado otra errata al mundo. Bebo más de la cuenta. No lo suficiente como para que me afecte en el trabajo, pero sí para que las pesadillas sean menos frecuentes.
Jameson, casi siempre, puro, 2 tragos antes de acostarme. La botella está en mi mesita de noche junto al móvil, y a veces me encuentro abriendo la aplicación de mapas, haciendo zoom en zonas desérticas, buscando inconsistencias. Lugares donde los datos no coinciden del todo, zonas en blanco que podrían ser omisiones deliberadas. Hay más de los que crees. Un valle en la Columbia Británica que aparece en los mapas provinciales pero no en los federales. Un tramo del Sendero de los Apalaches que muestra 3 rutas diferentes según la agencia que se consulte. Una meseta en Nevada que figura en los mapas civiles pero aparece como espacio aéreo restringido sin registro de instalación. Cada uno de estos casos podría ser un simple error burocrático. O cada uno podría ser otro lugar de contención, otro sitio donde alguien aprendió la misma lección que nosotros y desdibujó deliberadamente los mapas de la realidad. No investigo. Esa es mi nueva regla. Si los datos son contradictorios, si los mapas no coinciden, si algo parece estar oculto deliberadamente, lo dejo estar. Me he convertido en un cartógrafo que practica la ignorancia estratégica, y no se me escapa la ironía. 6 años de formación en busca de la precisión, deshechos por una noche al descubrir que la precisión puede ser una forma de manipulación. A veces me pregunto qué fue lo que atrapamos, si es que atrapamos es la palabra adecuada. El diario de Fraser decía que existía en la relación entre mapa y territorio, adquiriendo solidez a medida que se definía con mayor precisión. Lo que significa que podría seguir ahí, en el valle que no está en ninguna parte, existiendo en algún estado probabilístico, esperando a que otro cartógrafo curioso le asigne coordenadas. O tal vez haya desaparecido por completo, incapaz de mantener la coherencia sin una representación precisa que la sustente. Tal vez que quemar esos mapas no solo la contuvo, sino que la aniquiló, la borró de la existencia. Espero que sea cierto, pero no lo creo. Las cosas que pueden existir en el espacio entre lo real y lo representado, que pueden hablar, cazar y tantear el terreno en busca de debilidades, esas cosas no mueren fácilmente. Lo que más me preocupa es la posibilidad de que no fuera algo único. Que las advertencias de todas las culturas sobre lugares que no deberían nombrarse, espacios que deberían permanecer indefinidos, apunten al mismo fenómeno, entidades. Fuerzas o fallos en la realidad que se afianzan mediante la precisión, que se nutren de la observación exacta, que se vuelven reales en proporción a la precisión con la que las representamos. El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no se pueden medir la posición y el momento con precisión, el acto de medir modifica el sistema. Quizás exista un corolario en cartografía, el acto de cartografiar modifica el territorio. Y tal vez algunos territorios se resistan a ser modificados. Resiste. El año pasado di una conferencia en un congreso de SIG en Seattle. Había jóvenes cartógrafos recién graduados, entusiasmados con el LIDAR, las imágenes satelitales y todas las nuevas formas de medir el mundo con precisión milimétrica. Mi charla trataba sobre las mejores prácticas para integrar los levantamientos topográficos históricos con los datos modernos. En cambio, les hablé de la importancia de la incertidumbre. De incorporar márgenes de error. De respetar el conocimiento indígena que a veces mantiene los lugares deliberadamente ambiguos. De la responsabilidad ética de elegir qué cartografiar y qué dejar sin definir. Me miraban como si estuviera senil. En su mundo, más precisión siempre es mejor. Más datos, mayor resolución, cobertura total. La idea de que la precisión pudiera ser peligrosa, que la ignorancia pudiera proteger, simplemente no les cuadraba. Un chico, de no más de 23 años, levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas. ¿Pero acaso el objetivo de la cartografía no es eliminar la incertidumbre? ¿Hacer que el mundo sea comprensible? Pensé en cómo responderle. Pensé en decirle la verdad, que había traspasado un perímetro de seguridad y liberado algo que mató a 3 personas. Que había aprendido de primera mano que algunas incertidumbres son muros de contención que retienen horrores. Pero estaba frente a 200 personas, con mi reputación profesional en juego.
Entonces dije, el mundo es cognoscible. Pero eso no significa que debamos conocerlo todo simultáneamente. Hay una diferencia entre capacidad y sabiduría. Asintió como si entendiera, pero yo podía ver que no era así. Tendría que aprender por las malas, como yo. Si sobrevivió a la lección. Hace 3 meses recibí un paquete en mi oficina. Sin remitente, con matasellos de algún lugar de Idaho. Dentro había una fotocopia de un mapa antiguo, dibujado a mano, que mostraba una zona salvaje que no reconocí de inmediato. Sin etiquetas, sin coordenadas, solo líneas topográficas y un perímetro marcado en rojo. Y una nota, mecanografiada, ahora lo entiendes. Hay 47 zonas similares a la zona 7 en toda Norteamérica. Algunas son estables. Otras están en crisis. Necesitamos personas que comprendan lo que está en juego. Necesitamos cartógrafos que sepan cómo descifrar los mapas. Si está interesado en ayudar a mantener los espacios en blanco, llame a este número. Un número de teléfono estaba escrito a bolígrafo en la parte inferior. Lo miré fijamente durante 1 hora, sentada en mi escritorio, con el mapa extendido frente a mí. Una parte de mí quería quemarlo como había quemado el mapa de Frasher, no querer tener nada que ver con la organización que mantenía esas zonas de contención. Otra parte de mí quería olvidar el valle, fingir que esa noche nunca había ocurrido, volver a los mapas normales y al trabajo normal. Pero no dejaba de pensar en qué habría pasado si Iris y yo no hubiéramos estado allí. Si no hubiéramos encontrado el diario de Frasher, si no hubiéramos sabido qué hacer. El cartógrafo habría seguido mi mapa fuera del valle, habría usado las coordenadas que le di para extenderse por la región, volviéndose más real a medida que aparecía en más mapas, hasta que estuviera presente en todos los lugares que los humanos habían explorado y medido. ¿Cuántas personas habrían muerto? ¿Cuántas otras omisiones existían, mantenidas por personas que envejecían, que morían, llevándose consigo sus conocimientos? ¿Cuántas zonas 7 esperaban a que un cartógrafo curioso las reconciliara, las completara, cometiera el error que yo había cometido? Llamé al número. Una mujer contestó con voz profesional y neutral. Gracias por llamar. Por favor, facilite el número de referencia de su paquete. Leí una serie de dígitos impresos en la parte superior del mapa. Un momento. Una pausa. Señor Corwich, estábamos esperando noticias suyas. ¿Está en condiciones de hablar sobre empleo? Primero tengo algunas preguntas. Por supuesto. Esta línea es segura. ¿Quiénes sois vosotros? Somos un grupo de trabajo conjunto, interinstitucional y de alcance internacional. No tenemos nombre oficial. Nuestra misión es mantener las delimitaciones cartográficas establecidas durante la Guerra Fría y épocas anteriores. Tenemos una grave escasez de personal, la mayoría de nuestros miembros originales han fallecido o se han jubilado, y la transferencia de conocimientos ha sido incompleta. ¿Por qué yo? Porque te enfrentaste a una brecha de seguridad y sobreviviste. Porque entendiste qué hacer. Y porque demostraste discreción. Hizo una pausa. Hemos estado supervisando tu trabajo desde el incidente. No has intentado investigar otras omisiones. No has hablado de lo que viste. Eso demuestra falta de criterio. Necesitamos personas con criterio. ¿En qué consistiría el trabajo? Verificación de campo de perímetros de contención. Corrección de inconsistencias cartográficas en múltiples bases de datos. Respuesta de emergencia en caso de que falle un límite. Se paga mucho mejor que el trabajo de contratista civil, y estarías haciendo algo importante, proteger a la gente de peligros cuya existencia desconocen. Miré el mapa sobre mi escritorio, el perímetro rojo que rodeaba la nada. Pensé en el chico de la conferencia que creía que la precisión siempre era buena. Pensé en cuántos como él habría por ahí, trabajando para agencias cartográficas y empresas tecnológicas, creando modelos del mundo cada vez más precisos.
corrigiendo inocentemente errores que en realidad eran sellos en prisiones. Lo haré, dije. Excelente. Recibirá un paquete informativo en un plazo de 48 horas. Bienvenido a la iniciativa de supervisión cartográfica, señor Corwich. Gracias por su servicio. Ella colgó. El paquete llegó al día siguiente, un sobre grueso lleno de acuerdos de confidencialidad, autorizaciones de seguridad y formularios de verificación de antecedentes. Debajo, una carpeta delgada con la etiqueta Asuntos de prioridad actuales. En el interior había 5 mapas, cada uno mostrando una omisión diferente, un espacio en blanco distinto. 2 en Canadá. 1 en Montana. 1 en los Ozarks. 1 en el norte de Maine. Cada uno con anotaciones sobre marcadores perimetrales deteriorados, desarrollos cercanos y esfuerzos inconsistentes de conciliación de bases de datos. Cada una de ellas es una catástrofe potencial que espera a que alguien como yo, mi antiguo yo, la desencadene. Firmé los papeles. Los devolví. Esperé. Ahora dedico la mitad de mi tiempo al trabajo cartográfico habitual, a mantener las apariencias. La otra mitad la dedico a explorar zonas en blanco, comprobar límites e introducir errores intencionados en los conjuntos de datos para mantenerlos vacíos. He aprendido a reconocer las señales, marcadores topográficos con símbolos imposibles, archivos cartográficos con huecos deliberados. Leyendas locales sobre lugares que se mueven o que no existen a menos que mires mal. He conocido a otros que se dedican a esto. No somos muchos, quizás unos 30 en todo el mundo. Algunos son cartógrafos como yo que dieron con la verdad por casualidad. Otros son agentes de inteligencia, académicos, incluso algunos guardianes del conocimiento indígena cuyas comunidades han protegido ciertos territorios durante siglos. No nos coordinamos mucho, no queremos que haya demasiada gente concentrada en un mismo lugar con demasiado conocimiento. Pero compartimos información sobre los territorios protegidos y nos alertamos mutuamente sobre las amenazas emergentes. La semana pasada estuve en los Ozarks, inspeccionando uno de los perímetros. Encontré un equipo de topografía de una compañía eléctrica que estaba trazando un mapa para una nueva línea de transmisión. Ya habían detectado errores en los mapas existentes y planeaban corregirlos con nuevos estudios de radar de penetración terrestre. Los convencí de desviar la línea 3 millas al norte. Les dije que la zona era sagrada para los Osage y que perturbarla les acarrearía problemas legales. Era cierto a medias, la tierra era importante para la tribu local, aunque jamás le explicarían a la compañía eléctrica el motivo. El jefe de cuadrilla refunfuñó, pero accedió. Crisis evitada. El espacio en blanco permaneció en blanco. Ese es el trabajo ahora. No cartografiar el mundo, sino proteger lo inexplorado. No buscar la verdad, sino mantener las ficciones necesarias. Es un trabajo extraño para un cartógrafo, como ser un bibliotecario que quema libros. Pero he visto lo que sucede cuando las ficciones fallan, cuando se rellenan los vacíos. He visto al cartógrafo. Y haré lo que sea necesario para asegurarme de que nadie más tenga que hacerlo. A veces, a altas horas de la noche, generalmente después de un Jameson, saco mis viejos cuadernos de la escuela. Los márgenes están llenos de notas sobre exactitud y precisión, sobre el sagrado deber del cartógrafo de representar la realidad fielmente. Mis profesores solían dar lecciones sobre cómo los mapas son poder, cómo el conocimiento preciso del terreno gana guerras y construye imperios. Tenían razón al decir que los mapas son poder. Simplemente no comprendían que a veces el mapa más poderoso es el que no se crea. Pienso a menudo en el soldado Renton, aquel cartógrafo de 1953 que creía estar corrigiendo un error. Me pregunto si alguna vez supo lo que había hecho, si el coronel Fraser se lo contó antes de morir. ¿O acaso Renton falleció pensando que había hecho un buen trabajo, orgulloso de su corrección, sin saber que había abierto la puerta a algo que le costó la vida y que casi le costó al mundo mucho más? En el archivo desclasificado que me dieron hay una fotografía,
el retrato militar de Renton. Es joven, tal vez de 21 años, con la misma competencia entusiasta que veo en todos los estudiantes de cartografía. La misma mirada que solía ver en mi propio espejo antes de llegar al valle. Guardo su foto en mi escritorio, junto a mis mapas actuales y la botella. Un recordatorio. Su error dejó atrapada a una división enemiga, no soldados, sino algo mucho peor, algo que había sido contenido y que él liberó mediante un simple acto de cartografía precisa. Y ahora llevo conmigo su legado, junto con otras 30 personas dispersas por todo el mundo, manteniendo los espacios en blanco que él y otros como él aprendieron a crear. El mundo está lleno de monstruos. Hemos cartografiado a la mayoría, los humanos, los institucionales, los ambientales. Pero algunos monstruos solo existen porque los cartografiamos. Algunas pesadillas necesitan coordenadas para emerger de la oscuridad. Y algunos lugares están en blanco por una razón, vacíos a propósito, deliberadamente sin cartografiar para mantener el mundo intacto. Soy cartógrafo, cometo omisiones y, gracias a ello, salvo vidas. Eso es lo que me digo a mí misma, al menos, cuando me dan pesadillas. Cuando me despierto, recuerdo el sonido de algo inmenso moviéndose entre los árboles, hablando en sílabas con forma de viento, exigiendo que le mostraran el mapa que lo definía. Cuando recuerdo haber quemado la realidad para salvarla. La mayoría de las noches, el Jameson me ayuda a olvidar. La mayoría de las noches duermo profundamente hasta la mañana. Pero algunas noches me quedo despierto, escuchando los sonidos cotidianos de mi edificio, pasos en el pasillo, puertas que se cierran, el edificio asentándose. Y no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que en algún lugar, en uno de los 47 espacios en blanco u otros que aún no hemos descubierto, algo está esperando. Poniendo a prueba sus límites. Aprendiendo. Se vuelve más real con cada estudio GPS, cada paso de satélite y cada expedición de verificación sobre el terreno. Estoy esperando a que otro cartógrafo, más joven y con más confianza que yo ahora, cometa el mismo error que yo. Solo falta rellenar un hueco más. Solo falta completar un mapa más. Y en esas noches, no duermo nada. Simplemente me siento junto a la ventana con mi portátil, siguiendo los foros donde los cartógrafos hablan de su trabajo, buscando ciertas palabras clave, se ha encontrado un error. Corrección de levantamientos históricos, conciliación de regiones no cartografiadas. Buscando al próximo Renton. Al próximo yo. Listo para llamar al número y enviar a alguien para detenerlos antes de que cometan el error. Antes de que descubran lo que vive en los espacios en blanco. Antes de que descubran, como yo lo hice en un valle que no existe, que el mapa no es el territorio. Pero a veces, Dios nos ampare, el territorio se convierte en el mapa. Y cuando eso sucede, cuando la representación y la realidad se funden entre sí, cuando algo utiliza la precisión como puerta de entrada a nuestro mundo. La única manera de cerrarla es deshacer el conocimiento, quemar las mediciones, abrazar la ignorancia deliberada. Proteger el mundo negándose a conocerlo por completo. Antes solo era cartógrafo. Orgulloso de mi precisión. Confiado en mis habilidades. Entonces, mi error atrapó a una división enemiga de un solo individuo, una entidad cartográfica que vivía en el espacio entre el saber y el no saber. Ahora dedico mi vida a asegurarme de que nadie repita ese error. Trazar fronteras no en torno a lugares, sino en torno al conocimiento mismo. Mapear lo inmapeable aprendiendo, finalmente, a dejarlo en blanco.